¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa Central Digital de día viernes. Al fin es viernes, son las 11:09 de este 29 de mayo. Y hay 15 grados a esta hora en la región metropolitana. 15,6 para ser más precisos. 23 grados de máxima se esperan hoy en la región metropolitana. Hoy día partíamos en la mañana el Mesa Central con unas imágenes muy lindas. De parte aquí de nuestro equipo, de Pablo y su dron. Pablo Ríos. Tenemos para Iquique máximas de 20 grados y 21 en Arica este día viernes. En Valparaíso máximas de 19, pero con nubosidad durante esta jornada. Y de hecho ya desde el centro del país aumenta esa nubosidad. En Puerto Montt van a tener máximas de apenas 15. Va a estar lloviendo en Coyhaique, también en Punta Arenas durante esta jornada. Partamos de inmediato el programa que tenemos para hoy. Bueno, vamos a hablar del enredo oficialista por la acusación al exministro Grau, que ven ahí arriba a un costado, al lado mío. La acusación enreda o no enreda también la tramitación de la mega reforma y lo que hemos escuchado a los ministros también decir, el ministro Quirós sobre la mega reforma, lo que dijo también el ministro García Ruminot. Hoy día apareció el ministro del Interior a aclarar si hay contradicción o no adentro del gabinete. Vamos a hablar también, por supuesto, de seguridad. Ven ahí las imágenes de esta reunión que encabezó nuestro país. Es una reunión para combatir el crimen organizado a nivel regional. ¿Qué dijeron? ¿Cómo vieron también los parlamentarios esta reunión? Y esto conversa muy bien con quien estuvo esta mañana en Mesa Central conversando con Iván Valenzuela, el fiscal nacional Ángel Valencia. Y vamos a conversar también, por supuesto, de la cuenta pública, la expectativa que hay para el día lunes, porque esto está relacionado con lo que les decía recién de la seguridad, porque sin duda que también hay mucha expectativa entre lo que pueda anunciar el presidente en esta materia durante la cuenta pública. De qué deberíamos esperar, qué esperan también los distintos sectores políticos. Y tenemos el RATPAC. Paula Comandari estuvo ahí reporteando qué vamos a ver el lunes y tiene también los adelantos. Iniciemos el programa. Bueno, esta mañana hubo vocería desde el Palacio de la Moneda hace un par de orillas atrás. Y el ministro del Interior tuvo que salir a aclarar y negó a que hubiese una contradicción entre Quirós y el ministro García Ruminot. El ministro Jorge Quirós. Nuevamente aparecen las dos almas de este gobierno. Se ha dicho, ¿no?, que hay un estilo evidente en torno al ministro de Hacienda y otro estilo que llevan el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, RN, y también el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que es militante de la UDI. Escuchemos lo que decía el ministro esta mañana en torno a esta contradicción. ¿Cuál sería? Recordemos que antes de ayer, en una entrevista en el podcast de Mónica Rincón y Paula Catena, como te lo explico podcast, estuvo el ministro secretario general de la Presidencia. Y ahí dijo que evidentemente el informe que se emite y que conocemos el día lunes implica que se tengan que hacer modificaciones en la mega reforma. Que ese escenario que se presenta en el informe por parte de Hacienda tiene que hacerse cargo también en torno a la mega reforma y tienen que haber unas modificaciones. De hecho, se aventuró en, por ejemplo, reducir los años que implica la invariabilidad tributaria, pasar de 25 años a 20. Decía también que había que estudiar el crédito al empleo porque es muy caro, $1.400 millones, quizás reducirlo. Esa era su visión. Y cuando se le pregunta si está de acuerdo el ministro Quirós con esto, él dice que sí. Pero luego, ayer se le preguntó al ministro de Hacienda y la verdad es que matizó bastante esa apertura a las modificaciones en la mega reforma. Ahí muchos dijeron, bueno, nuevamente hay contradicción al interior del gabinete. ¿Qué dijo hoy día el ministro del Interior a propósito de eso? ¿Hay o no contradicción? La incorporación de medidas que mejoren la construcción de ese proyecto va a depender de la calidad de las propuestas y podemos
tender acuerdos en esas materias, y si tenemos las diferencias, las mantendremos y explicaremos el por qué. Pero aquí no hay ninguna contradicción entre un ministro u otro, porque el ánimo y la disposición es siempre escuchar. Ahora, de ahí a la posibilidad real de llegar a acuerdo, depende del tenor de las propuestas, que vayan y digan directa relación con la arquitectura y la estructura que actualmente tiene este proyecto de reconstrucción, y si hay efectivamente disposición y voluntad de apoyar. Hasta ahora, desde la oposición, siempre hemos escuchado que quieren aportar y que quieren de alguna u otra manera colaborar, pero eso se contradice con su actitud de rechazo total y absoluto a la idea de legislar. Bueno, ahí escuchábamos al ministro, además con el mensaje para la oposición, que acá, más allá también de la apertura o no al diálogo, a las modificaciones, también eso va a depender mucho de las ideas que traiga la oposición para el trámite de la mega reforma o el proyecto de reconstrucción en el Senado. Recordemos que ingresa el martes, comienza ese trámite luego de la cuenta pública. Esta mañana teníamos nuestros columnistas, nuestra mesa de columnistas, estaba Jorge Navarrete y Gonzalo Müller. Y Jorge Navarrete abordó también el trato entre ministros. Escuchemos el análisis que hacía. Y me parece que se ha dado una cuestión interesante, y es que, para ponerlo en términos de metáfora, aunque es una palabra que probablemente en el gobierno ya no van a utilizar muy habitualmente, esta pelea o esta tensión entre halcones y paloma ha tenido episodios importantes. Yo diría el más relevante tiene que ver con el cambio de gabinete. Porque siempre que nos gusta buscar ganador y perdedor, uno podría decir que un gran ganador del cambio de gabinete en este caso fue el ministro Alvarado. Y no solo él, sino lo que él simboliza en algún sentido, la trayectoria, la experiencia, el oficio, y que se había mostrado como, no quiero decir una contraparte, pero un foco distinto respecto a lo que estaba representando el ministro Quiró, hasta ese momento el ministro más poderoso con distancia de esta administración. Y ese cambio de gabinete llevó a que las fuerzas de las palomas, por así decirlo, tuvieran una segunda oportunidad, al punto tal que 2 días después del cambio de gabinete, en mesa central con nuestro Iván Valenzuela, el ministro Alvarado dice algo que hace semanas atrás hubiera parecido impensado, es decir, si este proyecto se demora más su tramitación al Senado, que así sea, y va a haber espacio para conversar y para cambio. A lo cual Quirós no se cruzó. Pero sí se cruzó Quirós a las declaraciones de García Ruminó, que trató de aprovechar al vuelito, subirse a la misma, y por lo tanto la pregunta interesante es cómo el gobierno va a manejar la tramitación de este proyecto. Bueno, ahí estaba entonces, cómo van a manejar la tramitación del proyecto, y vamos a seguir como en el mismo tema, pero desde otra vereda, como lo ven también en la misma oposición, como lo ven en el Partido Socialista y también en el Frente Amplio. Porque el Partido Socialista es relevante también en esta discusión, y de hecho el ministro García esta semana decía que efectivamente tienen que conversar con ellos porque son la bancada más grande en el Senado. Entonces se vuelven un agente negociador, por lo menos para el gobierno, bien interesante. En la Cámara el escenario era muy distinto, contaban también con el apoyo del Partido de la Gente, por ejemplo, lo que los ayudaba a sumar esa mayoría en la idea de legislar, pero también en cada uno de los artículos también del proyecto. En el Senado la cosa está mucho más dividida y ya no hay senadores, por ejemplo, del Partido de la Gente. Entonces ahí toma un rol distinto el socialismo democrático. Vamos a revisar ahora lo que complejiza también ese diálogo. Fue sin duda esta semana el anuncio de acusación en contra del ministro Grau, y quizás también hay un error desde el oficialismo. No esperaban que el Partido Socialista quisiese defender tanto al exministro Grau, que es militante del Frente Amplio. Sabemos también que aquí, como hay 2 almas en este gobierno, también las hubo en el gobierno anterior. Y en algún momento hubo pésima relación, se hablaba también de muchos costos que asumió el socialismo democrático
para defender al Frente Amplio, o los costos también que asumían respecto de votaciones importantes en materia de seguridad, donde siempre habían diferencias entre lo que opinaba el Partido Socialista, el PPD, y lo que opinaba también el Frente Amplio y el Partido Comunista. Quizás se confiaron en esa relación un tanto accidentada y pensaron que no iban a salir a defender de la forma que lo hicieron al ex ministro de Hacienda. Vamos a escuchar lo que decían en torno a la mega reforma, a la acusación desde el Frente Amplio, que decían también desde el Partido Socialista. Porque es evidente que no hay mérito en relación a una acusación constitucional. Una acusación constitucional es cuando un ministro vulnera la ley, ¿no? Y está absolutamente acreditada en la Constitución de la República de cuándo se ejecuta una acción como esta. La verdad que eso no existe, porque lo que habla el informe es de inconsistencias, ¿no? No habla, insisto, de situaciones que vulneren la Constitución. ¿Considera que es un error presentar esto justo en medio de la tramitación de la mega reforma, donde buscan lograr algún tipo de acuerdo con el socialismo democrático, con la oposición como tal? Mire, nosotros lo hemos dicho una y otra vez, lo han dicho nuestros senadores del partido y además de la oposición. Van a votar en contra de la idea de legislar, porque esto es una mala reforma para Chile. Es una reforma regresiva, no trae empleo, no trae crecimiento, no trae inversión. Lo que trae es una gran deuda desde el erario público. Creo que la pelota de esto queda en el gobierno. Esta es la 10ª acusación constitucional por parte del actual oficialismo contra exministros en ejercicio y fuera de gobierno del presidente Boric. Todas ellas han carecido de fundamento. Respecto de lo que apareció en el informe de finanzas públicas, lo que se ha demostrado hoy por hoy es que esto es algo así como la polémica de la caja 2.0, donde el ministro Quirós simplemente exacerba ciertas variables, omite otras variables y entrega información parcial y arbitraria para intentar lograr ciertos objetivos políticos, y que luego el conjunto de los economistas del país le empieza a quitar piso y da cuenta de que no hay fundamento de sus acusaciones. Hoy día estamos viendo exactamente lo mismo. El Partido Nacional Libertario, al parecer, está tirando el carro de la ultraderecha y intenta de empujar al conjunto del oficialismo hacia esa posición. Es una acusación que carece de fundamentos, que probablemente se va a caer, que evidentemente en el Senado esto, si avanza en esas características, complica cualquier tipo de conversación, principalmente porque esto carece de total fundamento. Dos cosas a propósito de eso. Lo primero es, hablaban de empleo, ahí también los parlamentarios, lo importante que es las mejoras, y que la reforma como está, dicen, no cumpliría con esos objetivos. Recordemos que en torno al crédito al empleo, inicialmente se decía que esta inversión de $1.400 millones para tener este crédito al empleo, que básicamente es pagarle a los empleadores o devolver, pagar un porcentaje del sueldo que pagan a cada empleador. Había una corrección que se hizo también para fomentar más el empleo femenino, en donde el porcentaje que se devuelve o que se paga es mayor si esa persona es joven y además es una mujer. Aún así, había un debate, porque inicialmente se decía esto va a generar empleo, y después se retrocedió un poco en eso por parte del gobierno, y lo que decía luego el ministro de Hacienda es que en realidad esto también va a ayudar, más que a producir más empleo, a mantener los que ya hay. Ahí también hay un punto importante. Y ojo, porque hoy día se entregaron nuevas noticias, y son malas noticias para la economía chilena en esa materia. El desempleo saltó al nivel más alto en casi 5 años y superó la barrera del 9%. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística del INE, que constata que el desempleo subió 0,3 puntos porcentuales en 12 meses. Llega al 9,1%. Entonces, este es el nivel más alto desde abril-junio del 2021. Se crearon solo 68.299 empleos, y los desocupados se acercan al 1.950.000. Son los desocupados en el país. Entonces, está interesante esta cifra. Vamos a ver también si se recoge en esa discusión del día martes, en el trámite ahí de la mega reforma. Y lo otro, a propósito de la acusación y de lo que esto genera, de cómo también tensiona los ánimos,
retrocede también a veces en el diálogo constructivo que puede haber en el Congreso, ha pasado desapercibido, pero ayer en Mesa Central estuvo el presidente del partido del presidente, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que a modo de ejemplo, y sobre las fechas límites que hay para acusar al ex ministro Grau, hay plazo hasta el 11 de junio, dijo que hay plazos más amplios en el caso del expresidente Gabriel Boric. Y cuando Iván Valenzuela le dice, ¿lo descarta de acusar al expresidente Boric? Dijo que no. Entonces es algo que quizás ha pasado desapercibido, pero ahí les dejo el dato. ¿Qué más? Sigamos avanzando. Bueno, a propósito de la expectativa que hay también en materia de seguridad, que es otro de los grandes temas de esta semana y de los grandes temas que hemos visto durante todo lo que lleva este gobierno. ¿Qué pasa con la expectativa que hay en los sectores por esta rendición de cuentas del presidente? Les decía que ayer hubo una reunión a nivel regional, se lo preguntó también a los parlamentarios a propósito de esa reunión, pero también fueron citados miembros de las comisiones de seguridad, tanto en la Cámara Alta como la Cámara Baja como en el Senado. Lo citó también el ministro Martín Arrau, el ministro de Seguridad Pública, para conversar. Entonces hubo dos reuniones importantes, una a nivel regional en materia de crimen organizado y una también ahí de el ministro presentando ideas y conversando, abriendo el diálogo con los parlamentarios. Una de las grandes críticas que había también a la ex ministra Trinidad Steiner es que nunca logró concretar acercamiento con los parlamentarios. Y acá, dentro de sus primeras acciones, entonces podríamos decir, lleva poquitos días en el cargo, el ministro ha tratado de tender puentes, al menos con los parlamentarios ya de cualquier sector. Ayer fueron citados miembros de la comisión, independiente del color político. Habían dicho algunos que no les gustaba la idea porque las cosas no funcionan así, reclamaron, decían esto además en semana distrital, que era mala idea, que lo que comúnmente pasa es que los ministros vayan al Congreso, y que acá la cosa era al revés porque era el ministro citando en teatinos en su oficina a los parlamentarios. Pero bueno, quienes asistieron evaluaron bien esa reunión. Escuchemos lo que decía el diputado Leiva del Partido Socialista, Raúl Leiva, y lo que decía Jaime Coloma de la UDI luego de esta reunión y en torno también a la reunión que se estaba llevando en paralelo en materia regional. Ven las imágenes ahí del presidente. Las amenazas multinacionales en seguridad dice relación justamente con el crimen organizado. Y en la medida en que no solo como país nos unamos, sino también como sector, como Latinoamérica también, y que vayan más allá de la simple coyuntura política o afinidad que exista entre distintos países. Yo creo que eso es lo que está al debe, que efectivamente exista también una política internacional en materia de persecución del crimen organizado, y esperamos que en estos foros se puedan replicar las medidas que tienen otros países exitosos en persecución de crimen organizado, cuál es seguir la huella del dinero y el alzamiento del secreto bancario administrativo. En relación a la cuenta pública, nosotros tenemos de la mejor de las visiones y esperamos que se nos adelante cuál va a ser no solamente el plan, sino que también las medidas a tomar en el próximo año. Nosotros consideramos que el crimen organizado ha avanzado bastante y es momento de poner mano dura y poder ocupar todas las herramientas de la ley, y si hay que crear nuevas leyes con el fin de darle más atribuciones a Carabineros, nosotros felices de poder aportar. ¿Y usted cree que esta cuenta pública tiene que quedar claro cuál es el plan de seguridad del gobierno? A ver, aquí ya el ministro ha sido claro, el presidente ha sido claro, aquí se van a dar distintas indicaciones y por dónde tiene que ir el ataque al crimen organizado, de distintas medidas, y creo que esta cuenta pública es una muy buena oportunidad para poder dilucidar cuál va a ser el camino que va a tomar el gobierno en relación a estos temas. Bueno, ahí escuchábamos qué esperan de la cuenta pública, pero qué es lo que dice el gobierno que podríamos ver. Lo responde también el ministro del Interior esta mañana. La ciudadanía podrá tomar conocimiento a través del presidente de todas aquellas acciones que se han tomado en la frontera norte, en la macrozona sur, y también, por supuesto, establecer criterios, objetivos de medición de la acción y de la gestión del gobierno hacia adelante. Por lo tanto, este gobierno que está centrado en los ejes de seguridad, fundamentalmente de crecimiento económico, en esa cuenta pública van a tener un espacio importante para explicar esas medidas a la ciudadanía. ¿Vamos a escuchar autocríticas del presidente sobre los errores en este proceso de instalación?
Lo que vamos a escuchar es una cuenta pública honesta del presidente, en donde va a explicar todas y cada una de las acciones que el gobierno ha desarrollado a la fecha y también, ¿no es cierto?, va a exponer cuáles son los objetivos y los propósitos hacia adelante. Dejando las expectativas de lado, ¿qué es lo que realmente vamos a ver? Paula Comandari estuvo reporteando. ¿Qué efectivamente vamos a ver el lunes? Se ha hablado del uso de la tecnología, de un discurso más corto, de este sitio en donde ahora la gente puede cargar mensajes y fotografías. ¿Cuál va a ser esa? ¿Cómo va a jugar eso en torno a la puesta en escena? ¿Qué es lo que hay preparado? Paula Comandari, aquí en el Rodpack, la mesa de editoras. Pero aún así, fíjate, en Palacio creen o apuestan que están mucho mejor parados que Gabriel Boric en 2022. No porque el ambiente sea particularmente bueno. De hecho, Kast llega a esta cuenta pública con 56% de desaprobación y 39% de aprobación según la Academ del miércoles y de ayer, de hecho, de ayer. Y Boric llega con 57% en contra y 36% a favor. O sea, los números están parecidos. Las encuestas, dicen cercanos del gobierno, no son lo importante, pero sí permiten instalar un contexto político y emocional que es que pese a la mala noticia, porque ellos, por ejemplo, bueno, tuvieron una iniciativa con el MEPCO y eso provocó una subida de 400 pesos muy importante en el tema de la benzina. O sea, pese a estas malas noticias para el ciudadano a pie, sienten que todavía existe como una mayoría disponible a darles tiempo. Esa es la sensación que hay en Palacio. Y aquí hay un dato que observan con atención, que es que justo antes de la primera cuenta pública de Boric, ¿se acuerdan? Cuando Boric marcaba 36 puntos de aprobación, tuvo la cuenta pública y después de eso subió 8 puntos. ¿Te acuerdas? La primera cuenta pública, sí. Me acuerdo, sí. Y llegó al 44%. Entonces nadie sabe si José Antonio Kast tendrá un efecto similar, pero en La Moneda son conscientes de que esta cuenta pública es uno de los hitos capaces de ordenar su administración. Al auspiciador. A Coihue. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com. Coihue, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos vamos a hablar de fútbol. Porque hay gente que está bien contenta hoy día. Amaneció la marraqueta más crujiente para
Volvemos con el bloque deportivo, con Anita Mena ya en pantalla, contenta y feliz en este día viernes. Dichosa, contenta, no solo porque es viernes, pero no, feliz, demasiado feliz. ¿Te dormiste temprano? No. Después de ese resultado, yo me imagino. No celebré, pero me costó quedarme dormida, fíjate. Tú estás en Sí, no, llamas. Aparte de en llamas, yo creo que el cortisol ya lo tenía a un nivel, porque fueron 90 minutos muy desafiantes para imagino. todo, ¿no? Oye, pero califica como bombonerazo. Bombonerazo califica. Sí, así totalmente. lo leí en algunos lugares. Sí, Allá. sí. Bueno, y en Argentina también hablan de la bocatástrofe. Tú sabes que el periodismo argentino es bastante duro en estos sentidos. Pero sí, no. Muy, muy bueno, muy porque feliz. habíamos hablado que Católica venía de un partido bien difícil. O sea, Sí. llegaba a Argentina. El lunes lo hablamos, claro, de hecho. y tú Sí. decías como, mostraron ahí quiénes son los mecha corta, puede ser difícil. Sí, no, y lo otro que Boca había descansado. Sí, la Católica tenía como todo en contra, Claro. no solo el peso de la historia, sino que muchas cosas que Boca tenía a su beneficio. Pero mira, te traigo una información fresquita, muy, muy fresca, ya. Católica ayer, con ese triunfazo en la Bombonera, con el golazo, porque no se le puede decir de otra forma, de Clemente Montes. Sí, Golazo yo sé porque poco de fútbol, pero es se que fue veía bien golazo bonito. por dos cosas. Golazo por cómo entró la pelota al arco, golazo por cómo se formó la jugada. Que lo sacaron de un tiro libre, fue una contra totalmente limpia de la Católica que termina en ese golazo de Clemente Montes al minuto 34 del primer tiempo. Mira, Eso 34. fue. Lo que te traigo de información A fresca, ver. porque la Católica ya clasificó a octavos de final y ahora, justo hace pocos minutos, terminó la transmisión de la Conmebol para saber con quién va a jugar. Y va a jugar con Estudiantes de La Plata, comienza en Argentina. O sea, tiene que volver a Argentina la Católica. Y esto es ya después del Mundial, para que nos hagamos esa idea. Lo otro, que marquemos ciertas cosas. A ver. La Católica quedó primero en el grupo de la muerte, el grupo D. Apenas se conoció ese grupo, se dijo el grupo de la muerte. ¿Por qué? Boca, argentino, Cruzeiro, de Brasil, la Católica y Barcelona, de Ecuador. Entonces, estaba todo muy difícil porque por cosa lógica iba a pasar Boca y Cruzeiro. Aparte, este es el primer triunfo de un equipo chileno en la Bombonera. ¿En serio? Sí, primer triunfo, Copa Libertadores y más encima elimina a Boca. Sí, esto fue Es como un de todos resultado lados. como muy improbable. Es como... sí, improbable. Y lo otro, mira, Cota, es que traje hartas cifras. A ver, ¿Para qué? no, si yo te veo Vamos a terminar fascinada. con esto. La Anita, a nada de traer un PowerPoint hoy día. A ver. Básicamente. Mira, desde hace 32 años que Boca Juniors no quedaba eliminado, no pasaba a octavos de final. En todos pasó. Desde hace 32 años que este escenario no se daba. También la Católica cortó el largo invicto que ostentan los Ceneices como locales de la Libertadores. La última vez que habían sido derrotados en la Bombonera fue el 9 de diciembre de 2020 por la vuelta de octavos de final y cayeron con la cuenta mínima por Inter de Porto Alegre. Pero esa vez fue distinto porque Boca ya había clasificado a cuartos de final porque ya había ganado en Brasil. Entonces eso le dio la clasificación. Hace 5 años que no pasaba algo así. Algo así. Otro registro relevante que también traigo acá para que tengamos en consideración. Esta fue la 15ª derrota de Boca Juniors como local en la historia de la Copa Libertadores. Pero igual es poco. Un elenco que a inicios de los 2000, con nombres como Carlos Bianchi, Juan Román Riquelme, que ahora está muy cuestionado por todo lo que está viviendo Boca, supo levantar el trofeo en el 2000, 2001, 2003 y 2007. En esa época fue casi invencible en la Bombonera. Nadie le ganaba. Oye, pero tengo una duda de mi poca expertise. A ver si la puedo resolver. ¿Estamos viendo un Boca que viene muy mal? ¿O una Católica que realmente jugó bien? Yo creo que se juntan las dos cosas. Boca no viene bien en el campeonato nacional. Ha perdido todo últimamente. En ese sentido, no está destacando, no está teniendo grandes luces dentro de Argentina y tampoco fuera de Argentina. Pero aún así es Boca. Aún así tiene jugadores descollantes, tiene campeones del mundo. Está Paredes, Tiene campeones por del mundo. ejemplo. Y que estaban además en su casa. Está en su casa. La Bombonera llena. La Bombonera es un estadio que intimida. ¿Sí? De hecho, a veces la selección argentina, para los partidos un poco más complicados, va a la Bombonera.
Como para que el otro Es equipo se bien vea impresionante disminuido. cuando la gente ve, como cuando la gente salta en esa gradería. Se mueve. Se mueve por completo. No, se Hay mueve gente todo. que queda muy impresionada de lo que ocurre en ese estadio. No, sí, es que de verdad fue... Todo lo que pasó anoche es un gran triunfo y la felicidad del equipo de la Católica. Voy a mover la camiseta porque yo te imagino yendo a acostarte así. A ver. Básicamente, sí, así fue. Así fue. Es que Cota, mira. Y sin poder dormir. Viendo y por viendo eso. historia. Porque también me pasó algo que lo quise corroborar hoy día con el equipo, porque no sé si fue de que yo, obviamente, una vez que ya la Cato, ya pitazo final, la Cato gana y todo, una algarabía, y no vi, porque lo estaba viendo por Disney Plus, y no vi que hicieran como entrevistas de la cancha, que volvieran, sino que se fueron de inmediato como a torneo europeo. Pero eso yo lo vi, no sé, me di cuenta los minutos después, no de inmediato. No sé si de inmediato sacaron las impresiones. Entonces lo que quiero destacar también que la felicidad del equipo y de la hinchada cruzada de hoy está más que justificada. Si bien queda mucho por delante, recién se pasó a octavos, pero el cómo se logró, lo que se hizo anoche, sí fue historia. Porque la historia pesaba mucho. Era en Argentina. Creían que Boca anoche ganaba y ganaba sin despeinarse. Claro, y no era iba a fácil. tener nunca miraron a la Católica como un gran rival. Por la historia, básicamente. Por las cifras, por las diferencias. Porque Sí. Boca es uno de los clubes más grandes del continente. Y los cruzados que estaban en Argentina, yo vi un poquito de unos videos ahí de la previa y tampoco estaban con mucha fe. Estaban como con la esperanza que Obvio. tiene siempre un hincha, pero, La pero no ilusión estaban estaba. muy como vamos a ganar. No, No, era es que ese acá la ánimo. palabra historia es importante. Es muy importante. Porque, como ya te mencioné, Boca ha levantado en varias ocasiones la Copa Libertadores. Pero anoche quedó demostrado que la historia también se puede quebrar. Quedó demostrado que la historia no es para siempre. Eso fue lo que demostró ayer Trae poesía. la Católica. Algo así. Algo chill. Oye, ya avancemos. Yo sé que tú querías hablar de la Católica por siempre, pero avancemos a... ¿Qué más tenemos? Ajá, es que mira, A ver. este es un muy buen tiempo para que te guste el fútbol. A ver. Es una No muy sé. buena época, es como la primavera futbolera, si lo podemos llamar Mira así, tú. porque está la Libertadores, y bueno, y también recalquemos, Coquimbo también clasificó a octavos. Son los dos equipos chilenos que están. Eso también marca un hito acá en el fútbol nacional, porque Oye, pero años las anteriores... Anitas de este equipo están en llamas. Tú con Sí, la Católica, sí. Anita Rojas de con Coquimbo. sí, porque hace rato que los equipos chilenos no hacían buenos torneos internacionales. Y ahora se está dando. Bueno, y ahora pasemos, porque ya también este fin de semana está la final de la Champions. Así es. El fútbol continúa. ¿A qué Y hora es eso? la disputa del PSG, que es el actual campeón, con el Arsenal del fútbol inglés. Es este sábado 30 de mayo desde las 12 del día. Empieza el partido. Sí, es temprano. Es que mira, ¿dónde se juega? En el estadio Puskás Arena de Budapest, en Hungría. Ah. Y es por primera vez que se va a jugar la final ahí. Y claro, la diferencia horaria no es... Estamos hablando entonces de Poco. 12 de nosotros. 12 del día nuestra empieza. Excelente. El PSG, como te mencioné, es el vigente campeón de la competición. Va a buscar revalidar, por supuesto, que el título europeo frente al Arsenal, que el club inglés por primera vez busca consagrarse como campeón de la Champions. Ha jugado varias finales. Tiene unos fantasmas ahí más o menos pesados que ha perdido. Ha estado a punto. Ha estado a punto. Y mira, dentro de la ceremonia quizás te puede interesar. Va a haber una actuación musical con The Killers. Ah, mira, buena No música. malo, bueno, buenísimo. The Killers. Mira, el partido, ¿dónde lo puedes ver? En ESPN o de forma online en la plataforma de Disney Plus. Perfecto. Tienen que tener ahí su suscripción entonces para ver el partido. Así es. Excelente, me encanta. Fútbol. No sé si voy a estar yo viéndolo, pero... No, pero gran partido. Y bueno, y una vez que ya conozcamos al campeón de la
Y en esto nosotros no podemos ser neutrales. Contra el crimen organizado, contra la mafia organizada, la neutralidad no es posible. En Chile hemos dado pasos importantes para ir dando golpes donde le duele al crimen organizado. Eso ha generado un control fronterizo más intenso, nos ha obligado a tener controles en ruta más intensos, generar vastos operativos para ir recuperando espacios públicos, una intervención en nuestras cárceles que va a ir creciendo para poder aislar a los líderes de las bandas de crimen organizado como lo han hecho en otros países, pero también ha traído otras dificultades porque el crimen organizado se reorganiza. Por lo tanto, si nosotros en la zona norte vamos aplicando más fuerza, bueno, van utilizando otras vías porque esto es tan rentable y ellos tienen tal nivel de tecnología y organización que van aprovechando cada lugar. Bueno, ahí está entonces lo que planteaba el presidente y como les decía, esta mañana estuvo acá conversando en Mesa Central Ángel Valencia, el fiscal nacional, que dio cuenta también de el análisis que él hace en torno al crimen organizado. Es cierto que esto tiene que ser un esfuerzo a nivel regional porque para el crimen organizado no hay fronteras.
al bloque digital. ¿Qué tal, Asunción? Bienvenida a este estudio. Sí, feliz de tener el honor por fin de estar en el estudio nuevo. Tenía ganas de conocerlo, debo decir, y muy buena iluminación. Hay buena iluminación. Sí, vamos a quedar un poco ciegas. Pero Sí. bienvenida entonces a esta nueva casa que tiene Mesa Central Digital. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de lo que pasó ayer, esas imágenes que vimos impactantes con el cohete de Jeff Bezos, que es el cohete New Glenn de Blue Origin, que es la empresa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, que explotó ayer. Ahí estamos viendo las imágenes en pantalla Muy bastante impresionante. impactantes. Esto en pleno, previo a un lanzamiento en Cabo Cañaveral, en Florida, en Estados Unidos. Esto habría ocurrido a las 9 de la noche, que es la misma hora acá en Chile. Y fue durante una prueba de encendido estático cuando detectaron esta anomalía. Pero pese a que las imágenes son bastante impactantes de la explosión que estamos viendo en pantalla, la empresa informó que no hubo personas heridas. Claro, como era ensayo, no había nadie a bordo del cohete. Menos mal. Sí, menos mal. Porque no hay posibilidad de que alguien sobreviva a algo así. Pero aún así es bien impresionante. Y veía unos videos también de gente que vive muy entre comillas cerca, porque igual están muy lejos. Esto es un espacio muy grande para los ensayos. Claro. Pero se sintió el estruendo igual Se debe haber sentido incluso estando a una gran distancia del lugar. Claro, porque es mucha la energía que soltó la explosión. Sí, y de hecho el mismo Jeff Bezos confirmó lo que había pasado a través de su cuenta de X, y también dijo que estaba todo el personal a salvo, contabilizado, y que es demasiado pronto para conocer la causa de raíz de lo que ocurrió, pero que ya estaban trabajando para poder encontrarla. Dijo que fue un día muy duro, pero que van a reconstruir lo que necesite ser reconstruido y van a volver a volar porque vale la pena. Ahora, había preocupación también porque uno ve esa imagen, era de noche, el cielo se cubrió, bien impresionante como el cambio de color, o sea, se ve como de día prácticamente por varios segundos. Entonces había preocupación si esto elimina gases, si hay algún riesgo que tenga también la gente que está alrededor. También lo descartaban. Y lo otro es que también este incidente se produce a semanas de otra falla que ocurrió con el lanzamiento comercial de este mismo cohete, que fue una falla en los motores, lo que también derivó en una investigación de la Administración Federal de Aviación. Así que igual es un escenario bastante complejo para la empresa de Jeff Bezos, sobre todo porque también esta semana la NASA le había encargado a Blue Origin hacerse cargo del envío de misiones robóticas no tripuladas, todo esto como un primer paso para lo que quieren hacer de construir una base lunar y hacer la primera colonia humana en la Luna, que buscan hacerlo, que esté listo en 2032. Yo no sé si van a poder lograrlos, pero tampoco han dicho si este revés, que de hecho es el mayor accidente que ha tenido la empresa de Jeff Bezos, va a afectar estos planes que tiene la NASA para establecer una colonia humana permanente en la Luna. Leí que medios internacionales decían que esto como que ponía el pie un poco en el freno de las ambiciones que habían, sin duda. Pero Jeff Bezos ayer dice, vamos a intentarlo de nuevo. O sea, él muy como tratando de dejar esto rápidamente atrás y continuar. Pero hay quienes dicen que evidentemente podría poner un poco el freno porque hay que tomar quizás más medidas, porque no es para nada bueno. Claro, es que además también está la competencia con la empresa SpaceX de Elon Musk. Claro. Porque justamente este cohete fue diseñado hace casi una década con el objetivo de compartir en el mercado de lanzamientos dominado por SpaceX. Así que vamos a estar muy atentos a ver qué pasa. De hecho, Elon Musk también reaccionó a lo que había pasado y expresó sus condolencias y calificó este accidente como muy desafortunado. Vamos a ver si lo toma como una oportunidad. Hemos visto que a veces la competencia entre empresas, sobre todo en Estados Unidos, es bien ruda. Como poder utilizar este tipo de cosas a su favor. Vamos a ver cuál es el fair play que tienen estos grandes empresarios de la carrera ahí fuera de la Tierra. Así es. ¿Y qué más tenemos? Ya pasando a una noticia más positiva, más alegre, más entretenida. Vamos a hablar de la nueva sensación del Mundial 2026 y la nueva sensación en redes sociales también. Además del álbum. Además del álbum, que también sabemos que es furor. Estamos hablando del futbolista neozelandés Tim Payne. Ahí estamos viendo seguidores tiene ahora? Su Instagram, que pasó del anonimato a ser el centro de la conversación en redes sociales porque pasó de tener 4.200 seguidores en Instagram y ahora tiene 1.700.000. Solo en 2 días. Lo revisé hace poquito y había logrado el 1.700.000 seguidores. Y todo esto
surge a raíz de un reto que hizo el creador de contenido argentino Valen Scarsini, que más conocido como el Scarso, que así se tiene en Instagram, de hecho. Y además él tiene 500.000 seguidores. O sea, incluso ahora Tim Payne superó a este creador de contenido, que lo que había hecho es que publicó un video en su Instagram convocando a sus seguidores a apoyar al jugador del Mundial que era menos popular. Claro, dijo como, estoy buscando al que tiene menos seguidores, al que nadie pesca, al que no conoce nadie. Claro. Y encontró a Tim Payne y dijo, vamos a seguirlo. Claro, según lo que Y dijo, quedó esto. él hizo todo un análisis de todos los equipos que jugaban, y ahí llegó al perfil de Payne, que según él era el que menos seguidores tenía, el menos popular, y llamó a que lo siguieran, a La hacerlo gente popular. lo hizo. De hecho, dijo que subieran videos como con las láminas del álbum de Tim Payne. Pero sí, de hecho ayer me apareció un video en mi algoritmo de otro creador diciendo que ahora había que devolverle la mano a este chico argentino, que lo siguieran a él también. Entonces también creo que está aumentando harto en los seguidores, porque efectivamente lo pasó por lejos. Claro, lo pasó, pero como que ahora lo va alcanzando porque la gente está como diciendo, sí, es verdad, fue la idea de él, sigámoslo también. Pero yo me imagino cómo debe estar el teléfono de Tim Payne. Yo lo acabo de seguir para aportar en este... Mira, yo también lo seguí. De hecho, sus fotos pasaron de tener como 200 likes a tener 40.000. O sea, ya una popularidad explosiva. Y él publicó un video en su Instagram agradeciendo todo este apoyo que le estaba llegando. Primero habla en español y después habla en inglés, pero él se disculpa porque dice que su español no es muy bueno, que todavía está practicando con Duolingo. Pero lo intentó. Lo se intentó, agradece. y de hecho incluso Duolingo y otras marcas como McDonald's, Netflix, Taki, le comentaron su publicación. O sea, además esto le va a servir económicamente. O sea, Bastante. sin duda. Es sin verdad, duda. hay Y, está hasta Google en español comentando la publicación. Sí, ¿viste? Dice, botón de apoyamos a Payne. KFC también. Así que, bueno, mucha popularidad. Y él tiene solo 32 años y es parte de la selección, ya lo decíamos, de Nueva Zelanda, conocida como los All Whites. Él es defensor y acumula más de 50 partidos internacionales y fue ahora convocado para disputar el Mundial, que de hecho Nueva Zelanda llega al torneo como la selección con peor ubicación en el ranking de la FIFA. Así O sea, que... claro, realmente era como el menos conocido de la selección, con menos posibilidades. Claro, entonces también este creador de contenido argentino decía en su video que él era como el responsable de que Nueva Zelanda ganara su primer partido en un mundial, entonces también poniendo las fichas un poco en él, que se va a enfrentar el 15 de junio contra Irán en Los Ángeles. Mira, vamos a ver, ¿cuánto de esta influencia del apoyo en redes sociales juega un rol al interior del mundial? En la cancha. Mira, vamos a ver, vamos a tener que ver el desempeño del equipo, pero lo otro que te quería mencionar es que a pesar de que este jugador no era popular hasta ahora, él también ya había sido noticia anteriormente. Okay. En 2020, durante el COVID-19, durante la pandemia, él rompió la cuarentena en Australia y lo acusaron de conducir bajo los efectos del alcohol por usar un carrito de golf junto a un compañero de su equipo. Y después fue multado por el Tribunal de Sydney, así que desde ahí por supuesto que ha mantenido un perfil un poco más bajo, hasta que ahora con esta campaña del influencer argentino vuelve a circular su nombre a nivel internacional. Me lo imagino entonces ahora sufriendo un poco, como ojalá que no se acuerden Claro. de estas cosas que dicen pandemia. Lo acabo de dejar de seguir. No. Mentira, pero está entretenido. Las cosas que ocurren previo al mundial y que generan también ambiente futbolero. Estaba mirando que subió una foto hace 20 horas y tiene 1 millón de seguidores. Ayer decían que antes no le daba like ni la mamá. Y ahora tiene un montón. Mira, todo puede cambiar de la noche a la mañana, así que... Vamos a hacer un video para que la gente haga lo mismo con las redes de Tele 13 Radio. Yo creo que tienen que seguir Tele 13 Radio. No sé si vamos a tener tanto impacto como el influencer argentino, pero lo las vamos a noticias intentar. Tienen impacto y aquí las conversaciones son muy buenas. Eso sí. Entonces Eso es vamos verdad. a hacer campaña también para que nos sigan. Gracias, Asunción, por este bloque y nos vamos a despedir. Te voy a quedar conmigo para despedir el programa porque nos acabó el tiempo. Son las 12:03. Ven ahí en pantalla todas las redes sociales de la radio donde nos pueden encontrar.
Y nos vemos el lunes para la cuenta pública. Tenemos programación especial, así que no se lo pierdan en nuestras redes, en nuestro sitio web y también, por supuesto, en el FM en el 103.3. Vamos a estar con todo lo que necesitan saber el día lunes. Reacciones, entrevistados en vivo. Vamos a estar allá. Yo voy a estar en el Congreso, así que no van a perderse de absolutamente nada si están con nosotros el lunes. Buen fin de semana. Descansen. Chao, chao. Chao, chao. Asunción. Nos vemos.